empezamos la mañana soleaditos, con calorcito, y ya está nublado, quién sabe, más tarde llueve. Así es, Quito, por supuesto. Este clima tan variable hace que haya cambios de temperatura muy fuertes, muy constantes, y eso hace que las personas a estas alturas del año, sobre todo, vivan en esta temporada de cambios fuertes de temperatura, de afecciones respiratorias. Como ya lo habíamos anticipado anteriormente, pues ya aprendimos cómo protegernos también, pero es importante destacar que entre las afecciones respiratorias que suelen darse, no solamente están los resfriados, además está la gripe, la rinitis y muchas otras cosas, pero suele darse una confusión bastante frecuente. Y por eso queremos aprender el día de hoy también a diferenciar entre la gripe y la rinitis, ahora que esta temporada va a traer sin duda algunas complicaciones en cuanto a lo respiratorio. Por ello, el día de hoy nos acompaña la doctora Catalina Regalado. Ella es otorinolaringóloga del Hospital de los Valles. Vamos a practicar también un poco de trabalenguas con esto, doctora. ¿Cómo está? Muy buenos días. Qué gusto tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Y sí, hay que practicar un poco la dicción con ese otorrinolaringóloga. Sí. Efectivamente. Bueno, doctora, ya estamos entrando en esta temporada de afecciones respiratorias. ¿Por qué se tiende a confundir tanto lo que es la gripe con la rinitis? Porque en realidad los síntomas que podemos tener son muy similares. O sea, en los dos tengo la nariz tapada, en los dos puedo tener moquitos, en los dos tengo dolor de garganta. Entonces realmente, sobre todo en los niños, es súper difícil poder realmente identificarlos sin ir a una consulta, lógicamente, porque también exponerlos y salir en cada momento hace que sus síntomas también varíen. ¿Cuál es la diferencia principal? Es básicamente la fiebre, que dentro de las gripes, como procesos respiratorios virales leves, igual puede estar presente, como no, pero en la rinitis alérgica no hay una fiebre, primero. ¿Ya? Puede haber un poco de malestar porque siempre el tener la naricita tapada, congestionada, la dificultad para dormir, para descansar, me va a dar malestar, pero no va a ser tan marcado. Y sobre todo también el dolor de la garganta en la gripe se mantiene todo el día, a pesar de la medicación, siempre estoy con un poco de molestia, de carraspera, y la característica de la rinitis es que por lo general los pacientes, tanto adultos como niños, amanecen con dolor de garganta, pero ellos suelen decir como que el día se calienta, como que yo ya voy hablando un poco más y ya no más, ya no me duele y paso bien hasta la noche que otra vez se me tapa la nariz. Entonces eso es un datito súper importante para nosotros del momento de la consulta. O sea, ¿la rinitis es menos molesta que la gripe? Y depende, si estoy en crisis, es decir, por ejemplo, vine de la playa en vacaciones y llego a Quito, un Quito helado, un Quito de temperaturas bajas, un Quito de neblina, de lluvia intensa, de sol como el que teníamos hace un rato en la mañana y que probablemente ya llueve en la tarde, hace que hayan cambios bruscos de temperatura. Entonces, si yo tengo rinitis alérgica pero he tenido un tratamiento anterior, no me va a dar mayor problema. Pero si yo no tengo un tratamiento o debuto con una rinitis, va a ser una gripe pero terrible. O sea, es mucho malestar, mucha congestión, muchos moquitos, incluso mucho escurrimiento hacia la parte de adelante que uno ve que se está limpiando la nariz en todo momento, o hacia atrás con esta sensación de como que tengo algo detrás en la garganta. Entonces, lógicamente te va a dar un poco de malestar, pero va a empezar a ceder una vez que iniciemos el tratamiento. Iniciamos sobre todo el diagnóstico con la consulta, porque lógicamente al hacer el examen físico, pues nosotros nos damos cuenta cuando un niño o un adulto está infectado y cuando es una alergia nada más. Ahora, doctora, usted nos dice que el papel del cambio de clima entonces sí es... Sí, determina, sí. Por otro lado, también está la contaminación, los alérgenos ambientales que están... que constante contacto. Así es. Entonces, esto también son factores que influyen. Sí, son factores. Mucho. Todas las personas tenemos, digamos que llamémoslo como un riesgo, entre el 5 al 15% de tener una rinitis alérgica. Yo puedo tener familiares que tengan rinitis alérgica, pero si yo no vivo en un ambiente donde haya mucho smog, mucha contaminación, polvo, estaciones muy marcadas como en otras partes del mundo, probablemente voy a pasarlo como tranquilo. Pero si yo vivo en un lugar donde hay estaciones marcadas, polen, contaminación, frío, humedad, el lugar en donde yo vivo, la casa en donde yo habito,
esa determinación genética más los factores ambientales van a hacer que yo desarrolle una rinitis alérgica. Entonces, ¿todos los pacientes pueden hacerlo? Sí, pueden desarrollarlo, pero realmente depende de cada persona. Aparte, por ejemplo, pacientes que están acompañados con lesiones en la piel, como dermatitis, como conjuntivitis, los ojos pican mucho o incluso procesos de asma, son pacientes que están como dentro de un grupo alérgico, entonces la probabilidad de tener molestias nasales es mucho más alta todavía. Ahora, doctora, precisamente porque se parecen mucho las dos afecciones, puede ser que haya muchas personas que dicen, bueno, ya, que no es nada importante, solamente una gripecita y cualquier cosa, y se automedican. Entonces, al malinterpretar los síntomas, por supuesto, ¿qué consecuencias puede traernos el automedicarnos? Primero, una postergación en el diagnóstico definitivo, lo cual hace que la convalecencia tanto de la crisis de alergia o de la gripe como tal se vuelva mucho más grande. En el caso de la gripe, pues con o sin medicación un proceso viral va a durar 7 días, en la mayoría de las veces. Si yo tengo algún factor en mi cuerpo, por ejemplo, tengo de base una rinitis alérgica y justo me dio COVID, justo me dio influenza, pero yo pienso que es solo una crisis más y me dejo ahí que ya me va a pasar o me tomo el antialérgico, la loratadina, cualquiera de ellos, lo único que puedo hacer es que esa infección ya no sea solamente por virus, sino también sea por bacterias. Por lo tanto, es otra infección adicional. Yo puedo tener problemas de infección en los oídos, problemas de una sinusitis bacteriana, que es ya una infección, en donde ya puedo tener afecciones un poquito más avanzadas que llegan incluso a complicar tanto los bronquios. Ya necesito medicación, antibióticos, incluso hasta nebulizaciones a veces. Doctora, tenemos una llamada telefónica, así que atendámosla, por favor. Claro que sí. Muy buenos días. ¿Quién está en línea y cuál es su consulta, por favor? Buenos días, está hablando con Anita, del barrio Santa Lucía Alta. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo mi hijita que tiene 28 años y en la pandemia nos dio COVID, ¿no? A todos, como todos. Y bueno, gracias a Dios estamos vivos. Pero ella desde ahí, ella se quedó, o sea, no apercibe, ya que sea un olor muy, muy, muy fuerte, ella apercibe, y de ahí no apercibe y tiene solo como tapada la nariz. Entonces, mi consulta es qué debemos hacer, y muchísimas gracias. Okay. Gracias por su intervención. Bueno, doctor. Pues bueno, lo primero que hay que comentarle, Anita, es que esto es realmente una realidad. Después de la pandemia del COVID, uno de los tantos efectos que provocó este virus dentro de los nervios es que principalmente uno de ellos que se afectó fue el nervio del olfato. Por eso es que algunas veces no olíamos durante la infección. Y dependió realmente de cada persona qué tanto se afecte. Eso por un lado. Y el otro es que hay muchos estudios que hablan que después de la infección del COVID, el índice de inflamación de la rinitis, porque es eso, la rinitis es una inflamación exagerada de la nariz, se presentó en casi el 100% de los pacientes que tuvieron COVID. Es decir, hay muchos pacientes o personas que antes del COVID casi nunca se enfermaban y no pasaba nada. Después del COVID se han enfermado muchas veces y llegan y dicen, cada 2 semanas yo estoy con gripe, cada 2 semanas estoy con gripe. Es muy difícil que una persona inmuno normal, sin ningún compromiso, ninguna enfermedad, pueda enfermarse realmente cada 2 semanas. Entonces, ahí lo que determinamos es que hay una inflamación post-COVID. El COVID dejó mucha inflamación y hizo que muchas personas debuten una rinitis alérgica. Entonces, probablemente lo que le está pasando a la hija de Anita es que ella puede estar teniendo una rinitis alérgica. Por eso su nariz está congestionada todo el tiempo, en la noche sobre todo, y con esta sensación de que se limpia la nariz, no le sale nada, pero aún así sigue tapada. Entonces, sería un gusto enorme poder atenderle a Anita y su hija para poder solucionar y tratar de ver cómo se puede ver la parte del nervio, del olfato, y ver qué opciones tenemos para tratar de recuperarlo en el mejor de los casos. Pero sí hay opciones para poder hacerlo. Para el tratamiento, sí, claro que sí. Con el nervio realmente depende, porque es el nervio más pequeño que tenemos en el cuerpo y es un nervio de apenas 2 centímetros.
un pequeño daño en la nariz, en la parte justamente alta, como hacia atrás de la nariz, como detrás de los ojos, es bastante delicado. Entonces, podemos tratar porque a veces solamente desinflamando la nariz su nervio puede volver a funcionar, entonces sería un gusto poderle ayudar con eso. Bueno, doctora, usted me comentaba también hace rato que cuando hablábamos de la automedicación, que en el caso de la gripe es en vano, porque el proceso gripal va a durar 7 días, sí. Tome o no tome nada. Sí, con o sin medicación va a mejorar en la mayoría de las veces. ¿Por qué digo en la mayoría? Porque si le da la gripe a mi abuelito que tiene presión alta, que tiene hipotiroidismo, que es diabético, probablemente los antigripales le van a ayudar a pasar más leve la situación. O sea, mejorar los síntomas en Sí, todo caso. sobre todo el malestar, la congestión, la molestia en la garganta, este tipo, hacerlo un poco más llevadero, digamos así. Pero si es una persona joven, sin ningún tipo de enfermedad adicional, pues realmente más allá de limonada o esta medicación forma leve le puede ayudar. Ya realmente complementar con otra medicación ya es solamente cuando necesito. Y en cambio una persona que tiene rinitis, ¿cuánto tiempo tarda en mejorar? Los pacientes con rinitis, con gripe, sí se afectan un poco más. Las mamás saben decir, mi hijo vino de la escuela con el virus, ya nos dio a todos, ya nos enfermamos, pero eso pasó hace 3 semanas, doctora, yo llevo un mes y yo sigo así. Se posterga. Ya siempre se posterga. ¿Cuánto tiempo debe pasar que este paciente con rinitis esté con esta crisis o con gripe también, para que ya preocuparse y pueda acudir al médico? Normalmente una semana y media más o menos con un paciente con gripe es un momento en el que van a ir pasando y mejorando los síntomas. Signos de alarma que me hacen a mí tomar una decisión de acudir a un médico es que, por ejemplo, la secreción nasal ya no sea blanca y transparente como normalmente es en la gripe, sino empiece a cambiar de color. Empiece a haber dolor de cabeza mucho más intenso, dolor a nivel de los ojos, como detrás de los ojos más o menos, dolor de la cabeza súper frecuente e intenso que no cede con medicación analgésica, o la presencia de fiebre. Eso puede hacer que necesite una consulta adicional. En el caso de la rinitis alérgica, por lo general los pacientes cuando están muy sobrepasados con su crisis, llegan, muy raro es que lleguen así a tiempo muy alargado, porque realmente las molestias son intensas. Claro. Porque en los adultos ya empiezan a roncar, se empiezan a quedar sin aire al momento de respirar en la noche. Entonces ya vienen asustados porque me dicen, doctora, yo ayer estaba durmiendo y solo me levanté ahogado y dije, no, ya tengo que solucionar esto. Pero ya con eso esa persona ha vivido siquiera 1 mes y medio, 2 o más. Claro. Ahora, doctora, como bien decíamos hace un momento, hay muchas personas que están usando descongestionantes, antihistamínicos también, sin ningún tipo de supervisión. Esto, el consumo a largo plazo, ¿tiene algún riesgo médico colateral? Sí, claro que sí. Sobre todo uno de los descongestionantes, uno de los más usados, es como el que todo el mundo llega poniéndose un par de gotas o un chorro incluso. El problema de esta medicación es que genera, digamos, una especie de resistencia. Es decir, yo al inicio tengo la nariz retapada, me pongo 5 gotas y en cuestión de 1 minuto estoy respirando de maravilla. Pero se vuelve tan necesario que ya no voy a utilizar las 5 gotas cada 8 horas, sino cada 4, cada 3, cada 2, y ya no 5 gotas, ya son 10. Y claro, me descongestiona la nariz, pero el problema es que me genera una vasoconstricción exagerada, es decir, le seca demasiado la nariz y eso produce una doble inflamación. Entonces la congestión ya se vuelve mucho más avanzada, mucho más permanente, y nosotros normalmente lo que vemos es una rinitis que nosotros llamamos medicamentosa por el uso de descongestionantes. Los antihistamínicos, por ejemplo, si bien son parte del tratamiento, no son la base angular del tratamiento de la rinitis, porque no todo paciente con rinitis necesita antialérgico. Y las personas con rinitis, ¿quiénes serían los más propensos a tener rinitis? A ver, los pacientes con rinitis que necesitan más de esta medicación o antihistamínicos son, por ejemplo, quienes tienen mucha comezón en los ojos, mucha secreción por la naricita hacia adelante, estornudos que se llaman en salva, 5, 6, 7 seguidos, mucha comezón en las narices, los ojos, los oídos. Ellos necesitan realmente, porque la rinitis es una inflamación de todo el sistema
de histamina, es decir, de alergia, y es mediado por las inmunoglobulinas de la alergia. Y el antihistamínico me va a ayudar a controlar. Pero si es un paciente que tiene congestión de la nariz, al contrario, tiene la nariz seca, no tiene moco, y siente más bien como que todo el tiempo está haciendo pasar moco por atrás, no le va a servir realmente la loratadina, Degrader, cetiricina, cualquiera de ellos, más bien le va a generar una mayor congestión y problema. Entonces es súper importante que las personas que nos escuchan puedan tener en claro esto, que no toda rinitis necesita loratadina, y siempre los antialérgicos máximo de 7 a 10 días como tiempo realmente máximo. Hay casos muy raros y muy pocos, muy específicos, en donde yo tengo que utilizar el antialérgico por más tiempo, pero son muy contados, por así decirlo. Doctora, ¿las personas que tienen rinitis crónica tienen algún beneficio al aplicarse las vacunas antigripales? ¿Les sirve para algo a ellos? Todos o sea, primero en esta época, por ejemplo, como tú mencionabas al inicio, ahorita tenemos que utilizar esa vacuna porque precisamente nos va a ayudar a controlar todas estas infecciones que se pueden estar presentando, y los pacientes con rinitis alérgica sí deberían colocarse la vacuna de la gripe, de la influenza. En algunos de ellos depende de la sintomatología y qué tan tratada esté su rinitis, porque muchas de las veces ha pasado que pacientes con rinitis alérgica se colocan la vacuna de la influenza y se enferman los pobres peor que si les hubiese dado verdaderamente una influenza. Entonces, pero es indicado, más aún en los adultos y adultos que tienen enfermedades adicionales como presión alta, diabetes, hipotiroidismo. Son personas que más aún todavía tienen que cuidarse y utilizar por la vacuna, optar por la vacuna. En la investigación que realizamos previamente para una entrevista, yo me encontré con un término que me llamó la atención porque creo que de esto no se habla, pero creo que debería. Por ejemplo, desde su experiencia, ¿qué importancia tiene la educación en salud respiratoria? Porque normalmente hablamos, sí, para cuidarnos hay que comer bien, hay que hacer ejercicio. Claro. Claro. Y me encuentro con este término de salud respiratoria. ¿Qué es la salud respiratoria? Sí, la salud respiratoria es algo que realmente se está tomando mucha atención ahora, y es básicamente todos los cuidados que nosotros debemos tener como personas, no necesariamente cuando estamos enfermos, sino precisamente optando por una medicina preventiva. Nosotros en el tratamiento de la rinitis alérgica utilizamos mucho los lavados nasales. Y muchas personas nos huyen por los lavados nasales porque, no es algo a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, nosotros tenemos, por ejemplo, una salud dental. Sabemos que tenemos que lavarnos los dientes 3 veces al día y todo lo demás. En la parte de la nariz y en la parte respiratoria es algo parecido. Nosotros deberíamos hacer lavados de la nariz de 2 a 3 veces al día, independientemente si tengo o no tengo rinitis alérgica. Así es, no se caigan, no se caigan, no se sorprendan, porque la nariz es el filtro del cuerpo. Todo lo que respiramos en la mayoría de las veces entra por la nariz, y al final del día tú llegas a tu casa, te bañas y te cambias. Hay que hacer una limpieza en la nariz, porque así yo evito que cualquier alérgeno, cualquier microorganismo, virus, lo que sea, se quede dentro del cuerpo. Y evita precisamente que si alguien en el trabajo estuvo con gripe, yo llego a mi casa, me hago mi lavado, disminuyo mucho las probabilidades de que ese virus genera un efecto de una infección en mí. Es parte de la salud respiratoria. Si yo trabajo en un lugar en donde hay mucha contaminación, en un parque industrial, en un lugar donde hay muchos buses, en el centro de Quito, por ejemplo, en toda la parte antes de la parte muy céntrica, en donde hay muchos buses, por ejemplo, son personas que sí o sí deberían tener una mascarilla N90, no una N95, una KN95, para protección respiratoria, porque evito el contacto con el smog, con la contaminación, con todo esto de aquí. Aparte, lógicamente, lo que tú ya decías, ¿no? De la salud, la alimentación, siempre la vitamina C con zinc va a ayudar mucho en el sistema inmunológico de todas las personas, y eso se consume en alimentos naturales, obviamente en todos los frutos que tienen vitamina C, y el zinc en toda la parte de los pescados y mariscos y algunas frutas también. Doctor. Entonces es parte de la salud respiratoria. Perfecto. ¿Cómo influye el diagnóstico oportuno en la calidad de vida, sobre todo de quienes viven con esta rinitis y sufren episodios recurrentes de gripe? Uy, es súper determinante. Es determinante. Es súper marcado tener un paciente controlado que se lava su nariz,
y con eso está tranquilo, y cuando tiene crisis utiliza su medicación intranasal un par de meses y se acabó. A él le da una gripe, probablemente le va a durar unos 10 días, digamos. Pero si yo tengo este mismo cuadro en un paciente que no se ha tratado nunca su rinitis, o que alguna vez le dijeron que tenía rinitis, primero la gripe le va a durar 3 semanas. ¿Altas probabilidades de que se contamine con infección bacteriana? Sí. Y eso obviamente genera más faltas al trabajo, más necesario el reposo, menos calidad de vida, menos sueño y todo eso. Entonces es muy determinante tener un diagnóstico temprano para poder mejorar la calidad de vida, que es lo que nos interesa. Ajá. Doctora, vamos a ver, tenemos llamada. Atendamos la llamada entonces. Muy buenos días. Buenos días, señorita. Por favor, quiero que nos indique cómo se realiza el lavado de la nariz. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Y se nos adelantó a la pregunta. Exactamente. Decía, bueno, ya estamos hablando de esto. Ya que nos metimos en esto. Pues porque en el caso de los niños hay unos recipientes, unas botellitas que tienen unas tiras, ¿no? Hay unos recipientes que tienen unas tiritas que se pueden usar. Hay otros que la mamá les succiona a los niños, les envía líquido y les succiona. Yo realmente no soy muy partidaria de eso. Me parece un poco violento, niños. Sí, no, me parece un poco más drástico eso. Hay otros métodos un poco más tranquilos. En realidad en el mercado hay muchas formas de hacer los lavados de la nariz. Tenemos desde los aerosoles, que se incluyen dentro de la nariz y se aplasta y sale una aspersión de un líquido y se hacen los lavados. Realmente cuando yo hago un diagnóstico en un paciente de rinitis alérgica, lo primero que les digo es que los lavados nasales tienen que ser de alto flujo. Alto flujo, ¿qué quiere decir? Nosotros en la nariz, nuestra nariz no va hacia arriba, sino va hacia atrás. Entonces, si me pongo a ver, es una cavidad grande. Amplia. Entonces, en el adulto, por ejemplo, entran siquiera unos 80 a 90 ml de líquido, de suero fisiológico. Entonces, es bastante. Es la mitad de un jarro de café. Entonces, es mucho líquido porque lo que yo necesito es que el agua genere un efecto de turbulencia y barrido. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer? Hay unos dispositivos que son como unos frasquitos, como unas teteras, más o menos. Entonces, ¿los venden en farmacias? Los venden en cualquier farmacia de renta completamente libre. Hay tanto para los niños como para los adultos. Y en ellos se puede lavar con el suero fisiológico, que venden igual libremente en las farmacias, o el mismo que es la funda del suero que nos ponen en las venas cuando estamos deshidratados, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la característica de esto? Que yo puedo utilizar este frasquito o, por ejemplo, una jeringuilla de 20 ml. Lógicamente sin aguja. Y la característica es de que yo tengo que agachar mi cabeza. La posición de mi cabeza tiene que estar la quijada pegada hacia el pecho, para que la disposición de la jeringuilla sea recta hacia atrás y no hacia arriba. Porque muchas de las veces nos pasa que los pacientes me dicen, doctor, es que yo me hice el lavado y se me fue todo al oído. Me quedé sorda, claro, o sea, por la conexión exacto, la molestia y chuta, el oído tapado 10, 15 minutos, no, qué feo, yo no me quiero lavar. Y no es que no está bien, lo que pasa es que necesitaba inclinar un poco más la cabeza hacia abajo para hacer la localización completamente recta. Entonces, es realmente, al inicio es un poco raro, diría yo. No arde, no duele. No, ya después se vuelve mucho más llevadero, porque siempre nosotros vamos a tener la nariz un poco inflamada por el ambiente en el que vivimos. Claro. Pero realmente no va, al inicio puede arder más cuando el paciente está con una inflamación, con una rinitis o algo. Pero de verdad luego se hace súper llevadero y los pacientes se dan cuenta de la ayuda y me dicen, doctora, qué bestia, yo me lavo la nariz y ahora, en serio, ahora respiro. O sea, ahora de verdad yo lo hago. Al hacer esta maniobra que usted nos indica, el mentón pegada al pecho y hacer esa... Entra rectito, justo aquí en la nariz. Claro, sería por la nariz en nuestro rostro sería hacia atrás. Hacia atrás. Entonces, al hacer esto, tiene que haber un poco de presión. Hay un poco de presión. El frasco al que hago referencia es un frasco que no necesito hacer mucha presión. Yo hago una presión leve con los dedos y voy a ver que sale mucha cantidad de líquido. Y entonces habrá que evitar aspirar en ese momento. Claro que sí, hay que respirar de preferencia por la boca.
O y hay que con eso respirar antes y sostener el aire. o puedes sostener exactamente el aire para evitar esto. Si llego a pasar a la garganta, no va a pasar nada más allá de sentir un poco salado hacia atrás, pero de verdad es muy, muy aliviador. No necesito mucha presión. Si lo hago con jeringuilla, es igual, una presión sostenida, constante, no muy leve, pero tampoco muy intensa porque molesta. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer, realmente muy didáctico lo que nos ha explicado. La doctora Catalina Regalado es otorrinolaringóloga del Hospital de los Valles. Doctora, ¿cómo nos podemos contactar con usted? Sí, claro que sí. Nosotros estamos tanto en Quito como en Cumbayá, en el Hospital de los Valles. Podemos acceder al número al 022-977-900, que es el número del Hospital de los Valles. Y adicional a eso podemos hacerlo en Quito, comunicándonos directamente con el Centro Médico del Hospital de los Valles, que está dentro del Centro Comercial El Bosque, al 099-068-2975, o al Hospital de los Valles, que también, aparte del número que les comenté, puede ser en un número de celular que es el 098-908-0238. Muchísimas gracias. El día de hoy estuvimos junto a la doctora Catalina Regalado, otorrinolaringóloga del Hospital de los Valles. Ya tienen ustedes los números de contacto. Hoy aprendimos a diferenciar la gripe y la rinitis, ahora que estamos en esta temporada con afecciones respiratorias.